Nos encontramos ahora conversando con Ausencio Cruz. Todo el mundo, o la gran mayoría de los que asistan a esta conversación, lo conocen, ¿no? Ausencio Cruz, el que nació en Monterrey en 1955, pues es uno de nuestros humoristas más penetrantes, más inquietantes que ha dado el país en estos últimos años, ¿no? Viene de una tradición muy, muy vieja, la carpa, y él estudió teatro en la universidad, dramaturgia, teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras. eh, y yo ya para entrar directamente, todo el mundo ya sabemos quién es Ausencio Cruz, y vamos a entrar en todo este mundo, sobre todo en este número que dedicamos al humor en Conspiratio. Y yo te preguntaría, Ausencio, ¿por qué de todo el teatro elegiste el humor? De toda la gama teatral, del drama, de la tragedia, eh, eliges la comedia, ¿no? Y particularmente una forma muy particular de la comedia que es muy mexicana, muy nuestra, en muchos aspectos, ¿no? Digo, Ahí te con va la todo, síntesis de esto, porque tu humor es no, muy, no, no. muy, muy, muy grande, pero tiene una sustancia muy mexicana en la carpa. ¿Por qué de todo esto elegiste el humor y esta parte muy, muy, muy particular nuestra, ¿no? De una gran tradición. Mira, te voy a contestar de una manera eh, más o menos concreta y rápida, porque pues, por supuesto me lo han preguntado, lo he pensado mucho también, y ya tengo hasta casi me lo sé de memoria, así que hay una parte que casi de memoria te voy a decir. Eh, y siempre voy descubriendo cosas nuevas cada vez que lo narro, pero la cuestión es que cuando yo tenía 14 años entré en la preparatoria, entré muy, muy joven, y me tocó la preparatoria 4 la Vidal Castellano de Nájera. Yo antes de ser actor, o antes de pensar, mi vocación es de mi primaria, mi vocación primaria, la primera, es de dibujante. Me gusta pintar y dibujar. Yo que me quería ir a San Carlos, que no era facultad de la universidad. No me quería ir a la Esmeralda o a San Carlos. Podías ingresar y mi papá a los 14 años me dijo, primero haces la preparatoria o cumples 18 años. Cuando ocurra cualquiera de estas dos cosas, tú decides qué es lo que quieres y lo que vas a hacer de tu vida. Aquí, mientras es aquí, a la preparatoria a estudiar. Hice el examen de admisión y me alcanzó para la preparatoria 4. Yo pedí la 6 que era de acá de Corín, en Coyoacán, imagínate. No, me mandaron a Tacubaya, a la preparatoria 4 a la Vidal Castañeda y Nájera. Allá pisé la preparatoria de 14 años todavía. Acá estaba cumpliendo yo 15 años. O sea que mi primer obra de teatro la hice a los 15 años. Cuando entré a la preparatoria tenía que tomar una actividad deportiva, que fue fútbol, y una actividad estética. Había pintura y dibujo, pero descubrí el teatro de manera casual y cuando lo descubrí dije, esto me encanta. Así que tomé como actividad estética el teatro a los 15 años de edad. Y mi gran maestro, que aparte de ser maestro, una extraordinaria persona, un ser maravilloso, Pablo Salinas, dramaturgo. Él escribió una de sus primeras obras en Los Hombrecillos de Gris. Antes escribió una que no fue muy famosa, El cordón que era la vida del santo que va de retro Satanás, de San Benito. Ujú. Esa fue su primera obra. Estoy lleno de cosas místicas que me tocan. Te las puedo platicar, te las puedo platicar a ustedes, porque estoy en el lugar. Esto no lo platicaría en la qué buena. Yo sé cómo me dirijo a cada público, ¿no? Así que les agradezco poder conversar esto que me es tan grato. Él me vio cuando empecé a ensayar. La primera obra que empecé a ensayar es a ninguna de las tres, una obra que iba en verso y descubrió en mí un ritmo, y yo lo descubrí un ritmo natural para la comedia. ¿En qué consiste la comedia? Entre otras cosas es el ritmo. Tintán es ritmo, Chaplin es ritmo, Suárez es ritmo. Resulta que cada comediante, Jim Carrey, Jerry Lewis, tienen un ritmo, hacen contacto con su ritmo. Es impresionante. Claro, esto lo sé ya después de muchos años. Yo no, yo a esa edad que iba a saber, entonces yo disfrutaba y así esta obra nunca se estrenó, pero la primera obra que yo actué, paradójicamente, curiosamente, no fue
comedia. Estrenamos antes una en la Prepa 4 donde los sinodales eran los poros. La primera función, enseñábamos todo el año y dábamos función una semana. Entonces, si a los pobres les gustaba, entraban los pobres y veían la obra. Si les gustaba, había orden absoluto porque ellos no hacían. Si no les gustaba, era imposible dar función. Todos gritaban, se distraían, te aventaban cosas. Bueno, la primera que hice fue Los Apócrifos de Cristo de Karel Capek, una adaptación de Pablo Salinas. Entonces yo hice mi primer personaje, Los Apócrifos de Cristo, yo hice a San Juan, el apóstol más joven. Entonces, en ese capítulo, en esa parte de la obra, eran los panaderos que se quejaban. Y dice, pues sí, mira, habla muy bonito de hablar lo que él dice, pero eso de multiplicar los panes, no, no. Ahí sí nos vino a perjudicar. Mira, ¿no? Si todavía el pescado, pues los pescadores, pero el pan necesita harina, pagar empleados. No, 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 así que no. Si pasa por aquí, yo soy el primero que va a salir y decirle crucificable, ¿no? Los panaderos. Y yo, que era un panadero joven y era un apóstol muy joven, le digo al panadero, pues, perdone, pero yo sí voy a seguir sus pasos. Yo sí lo voy a seguir, no sus pasos. Yo sí estoy decidido a seguirlo. Y él concluía diciendo, está bien, es que tú eres muy joven, estás bien, lo puedes hacer. Ese fue mi primer diálogo en el teatro fue ese. Nada tiene que ver con la comedia, pero sí con esta parte mística, porque es muy curioso cómo he ido atando estas cuestiones. Mi primer maestro, Pablo Salinas, escribió la de San Benito, esa obra. Este, luego, cuando decidí hacer carpa, yo me enteré que estaba en el mejor lugar porque las primeras carpas, la primera carpa en México, estaba donde estaba la Cámara de Senado de Diputados, ahí en donde está la hora de la Ciudad de México, en Allende, ¿no? Ahí, lo primero que fue, había una cruz grande, era un lugar donde se oficiaba misa. Y luego, después de eso, hicieron un circo y luego el Congreso. O sea que hay una secuencia maravillosa. Primero un lugar sacro, un circo y luego lo que tenía que ser la Cámara del Congreso, ¿no? Ahí nace ahí es de las primeras carpas en ese circo, en los primeros sketches en México. Bueno, es una parte. La cosa es que yo en la preparatoria descubro ese ritmo natural de la comedia y estando en la preparatoria yo dije que yo tenía que decidir qué estudiar y pensé en estudiar Derecho. Mi familia es de abogados, mi abuelo fue el primer fiscalista, uno de los primeros fiscalistas en México, mi papá abogado también, un gran litigante, director del Protector del Consumidor con Diego Montes durante muchos años, hasta con el fiscal de Hierro, estuvo toda, fue director del jurídico y un gran litigante. Entonces yo dije, bueno, sería abogado y la intención y el ímpetu natural en la juventud es cambiar la sociedad. Yo estaba desde entonces y desde casi siempre he estado inconforme con el andar de nuestra sociedad, ¿no? Dije, ¿cómo cambiar, cómo modificarla? Pues estudiar el derecho e intentaré llegar al Congreso y hacer pues, política, leyes y mejorar la sociedad en la que vivo. Estando ya en el último año de la preparatoria, descubrí a Molière. Mi maestro nos llevó a Molière e hice una obra dificilísima, aún ahora, pero que captó la atención, que se llama este, eh, ese Zeus que toma el cuerpo de un hombre y Mercurio, que es su secretario, toma el cuerpo, se llama, otra te digo, de Molière. Ahorita te digo el título de la obra, no te escucho. No, no, no es una obra muy conocida de Molière, ¿no? Sí, Sí, ahorita te digo el nombre de ella. Ajá, sí, toma un tema clásico. Yo descubro a Molière, ahorita te sí, digo el nombre. sí. Y, y entonces me entero que Molière era abogado y que hizo desde la corte y desde adentro crítica a la corte. Entonces el avaro y toda esa crítica, el médico a palos, era una crítica a la sociedad. Cuando yo me enteré de eso, dije, aquí está, se puede modificar o puedes contribuir al cambio en la sociedad tal vez de una manera mejor o mucho más eh, directa le encontré que el derecho. Y es el trabajo de la comedia.
Desde ahí me incliné. Anfitrión de Molière es la obra. Ah, Ujú. ajá, sí, 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 sí. Así es. Entonces, Anfitrión, fíjate, sí. esa fue la obra que hice y que me descubrió que junto con Molière, que se podía reunir las dos cosas además, ser, porque era abogado él también, Molière. Eh, eh, y bueno, la pregunta de Molière era, él quería hacer otro género teatral. Su amante le decía, ¿y para qué si eres tan bueno, te sale también la diversión y la comedia? Es que la comedia no es seria. Dice, la comedia no trasciende. Dice, pues haz una comedia que trasciende, escríbela. Y entonces se puso a escribir Molière. Así que todas estas pautas me fueron llevando, me hicieron elegir a la comedia. Lo confirmé cuando fui a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar literatura dramática y teatro. Mi primer año, vamos con la a la maestra Marcela Ruiz Lugo, estaban ensayando Muertos sin Sepultura de Jean-Paul Sartre. Échate ese trompo, alumna. No. Y yo con todo el entusiasmo del actor dije, sí, claro, iba a todas, ¿no? Y hoy empecé a ensayar eso, ¿no? Yo era el joven torturado. Puta, no, ensayaba yo. Se me secaba la lengua, porque soy vivencial, ¿no? Y yo no soy muy manches. No, sufría yo para ir a los ensayos, ya, hasta que le dije, no, maestra, yo, no, esto no, la verdad no. Y ahí me di cuenta, y dije, no, yo no voy a ser actor para sufrir de lunes a domingo, y sábado y domingo dos funciones diarias. No, mi madre, no, me muero, ¿no? Y me di cuenta que se podía decir lo mismo jugando. Puedes Está bueno. matar a tu mamá, en serio, ¿no? Otelo la mata, la amante, pues, en serio, y lo puedes hacer en comedia, y dices lo mismo, y a veces el mensaje es más eficaz a través de la comedia. Esa es otra de las cosas que me di cuenta. Cuando estudié en la universidad, me ha servido mucho la academia, en el campo pragmático, ¿no? Entonces, leer el perfil del hombre, la cultura en México, aparte que me reveló que Octavio Paz se la había fusilado, entonces, el corporativista, ¿no? Que hacemos un Eh, chiste, vea, pastor, desde que la cultura está en manos de paz, la cultura en México descansa en paz. En paz. En paz, cara. No manches, no. Digo, mira, nada más un poeta que necesita tener un programa de televisión con un güey al que le explica en qué consiste su poesía, porque no le te digo, no, en la caravana hacíamos parodias de eso, ¿no? Hacía yo Arreola, no lo conocía, no lo conocía, ¿no? Un protagonista que lo que quería era ligarse chavas, ¿no? Era un showman, era un show. Bueno, conocí a Germán de esa en la UNAM también y aprendí muchísimas cosas de él también. Las primeras cosas que empecé a escribir, él escribía para un programa que se llamaba Mandarina Mecánica, haciendo parodia de la naranja mecánica. Y yo conocí con su esposa Margarita por allá, por una calle muy bonita en San Ángel, una casita preciosa, y aprendí. Y además, por cosas del destino, estuve el día que falleció su mamá, yo vivía en la misma privada, donde vivía su mamá, falleció. Entonces ahí estaba yo con él. Y lo acompañé, me tocó acompañarlo entre todos los vecinos a, a, al Galloso. Entonces cuando estábamos ahí, lo había acompañado a comprar la caja. Entonces, y llegamos los dos solitos, sentados, todavía no llegaba el cuerpo de su mamá, ¿no? Ya estábamos los dos. Y entonces voltea hermano y me dice, seguro ya está sacando pues para hacer sketch, ¿verdad? Y yo pues, digo, no, ¿cómo crees, hermano? Digo, hay cosas, para que sea tu mamá, ¿tú crees que? Me dice, pues haces muy mal, ¿no? Porque un comediante o alguien que se dedica a esto, en todo encuentra motivos. Deberías, imagínate, me ofrecieron la caja de madera con no sé qué, pero si quiero algo más barato, no. Como si se fuera a ir al cielo en la caja. No. El humor y la comedia siempre han sido medicinas. Me han enseñado, sí, lo he aprendido, me consta que aunque las cosas estén mal, si te pones de malas y haces panchos, las empeoras. Pero si lo haces a través de con buen humor, cambia el campo energético. No quiere decir que las cosas se corrijan, no quiere decir que sea cínico y que te rías de cosas que no es posible reírse, pero sí el buen humor. Ese es el que a mí me gusta.
Porque yo luego descubrí, por supuesto, el humor y cuando voy a la universidad descubrí la carpa. Y visité todos los géneros. La carpa colonial, ahí en el eje central. Unos comediantes había, y se encueraban las muchachas, la carpa olímpica. Me dediqué a ver la carpa, porque empecé en la universidad. Descubrí que Muertos sin Sepultura y el existencialismo y John Paul Sartre no eran lo mío y que no estaba, que estaba yo decidido a no sufrir. Y entonces estaba Ignacio Merino Lancilotti montando las danzas del Tlancualejo en la carpa geodésica y entré a eso. Y yo era suplente. Entonces, mi primer trabajo fue en la carpa geodésica, ya con el público. Fue la primera obra de teatro que llegó a 500 representaciones. Y mi trabajo consistía en estar en el seguidor, que lo disfruto muchísimo. El seguidor, y me tenía que aprender el papel de tres actores. Por si alguno se enfermaba o no podía dar función, yo entraba de suplente. Era suplente y estaba en el seguidor. Y llegó el día que me tocó la oportunidad de hacerlo. Entonces, la Ciudadela, suplí. E hice ahí, era un político que iba a vender, decían, dos dedos tras de la raya que vamos a trabajar, ¿no? Y entonces siempre me tocó, de todos los presidentes, entonces hacía burla, desde luego de Echeverría, de arriba y adelante, ¿no? Arriba y adelante, estaba así. Ahí llega su esposa y dice, ¿qué haces con el bebé? Aquí durmiendo al niño. Dice, ¿cómo crees que así lo vas a dormir? Dice, si dormía 70 millones de mexicanos, no voy a dormir los Quintle, arriba y adelante, arriba y adelante, ¿no? Y todos los chistes que había acerca de él, ¿no? Que sí, de 7 a 8 llegaba un cuate a platicarle todos los chistes que se hacían a sus costillas, y de 8 a 9 entraba otro cuate a explicarle los chistes, porque no daba el medio. Era impresionante. Bueno, la renovación moral, en fin, todos estos. He imitado a todos los presidentes en todos los bares, teatros en que he estado, en fin. Bueno, descubrí en la carpa geodésica que en el género del teatro chico, esa era la tesis de Ignacio Merino Lancilotti, ver si en el género, en el teatro del género chico, estaban las posibles raíces de un teatro mexicano. Y creo que sí. Entonces, ahí siguiendo a Soto, Pardavé, eh, a estos grandes comediantes eh, que hacían pues parodia de la vida política y social. Después de que terminaban las obras venía el fin de fiesta, donde se hacían estos como sketches. Era una pequeña función de 15 minutos. Y eso gustó tanto, el público además asistente a las carpas, pues era un público analfabeta, que llegó a instruirse. Los escritores eran periodistas y externaban sus ideas políticas a través de los comediantes. Entonces, yo hice un sketch maravilloso de Proudhon, eh, dedicado, era un pat que llegaba a poner una bomba y su ídolo era Proudhon, el anarquista. Dice, ya lo dijo Proudhon, la propiedad privada es un robo. Y luego, bueno, y estudié, y sí, efectivamente, la propiedad privada es un robo, pero de lesa humanidad, además, ¿no? Este, entonces, se fue concatenando todo. Yo aprendí en esa carpa física con las tandas de Tlancpalejo que a través de la risa era la mejor manera de comunicarse con el público y que te podían poner atención durante 15 minutos que dura un sketch. Es breve, además. Porque si les metes uno por ahí está Tavira haciendo obras de 3 horas y media, que chingada, ya se me olvidó. Pues ahí vienes a hacer oficiar teatro. No manches tu vida. No, y si lo vieras de actor ahora, bueno, está haciendo el anciano no. Ese sí parece sketch para que veas unas muletillas y no, güey. Qué bueno que no le doy clases, ya le hubiera hecho yo pedazos ese güey. Digo, oye, ¿quién fue tu maestro de teatro, cabrón? No, tuve grandes maestros. El maestro Enrique Ruelas, después de Pablo Salinas en la prepa, el maestro Pablo Salinas, Enrique Ruelas, el fundador del Cervantino, y cada año me iba yo al Cervantino con él, a ver, antes que fuera el Festival Cervantino, actuaba con el pueblo, todo el pueblo participaba en los entremeses. Y tuve maestros como José Luis Ibáñez, esto en la academia. Y luego empecé muy joven, en la vida práctica. Margos uno, yo en mi primer trabajo profesional, yo tenía 22 años de edad,
me dio en la carpa geodésica, nos invitó, yo fui y ahí me quedé. Y mi trabajo consistía en ver a todos los comediantes. Siempre me decía Mario, tú estás contratado para ver a todos, todos eso. Yo llevaba un año de ver a Borolas y digo, oye, ya no le, ¿qué más le aprendo a Borolas? Velo, así se aprende este genio. Y entonces vi trabajar a Mantequilla, a Borolas, a Celia Viveros, fui patiño de ellos, de Leonel de Ochoa, de no, una cantidad de comediantes. Todos los vi ahí, Palillo, excepto a Cantinflas, que no es de alto cilindraje, ¿no? Él no, no, esas cosas no. Pero vi a muchísimos, casi todos comediantes, y efectivamente aprendí muchísimo viendo en la comedia popular. Entonces pude reunir mi formación académica con el campo, así de, yo les digo que con los de el Teatro Blanquita y la Carpa Olímpica, con Suárez, Inclán, Chóforo, el Flaco Ibáñez, que todos ellos, Flaco, Guzmán, yo era el puntito de la universidad, ¿no? Y ahí sí, pinche teoría, ¿no? A ver, salía de reír, ¿no? Era impresionante. Y en la universidad yo era el sacrílego, el que se atrevía a manchar, el que llevaba lodo a la Torre de Marfil, ¿no? Estaban los exquisitos haciendo teatro y yo de carpero. Entonces, no encajaba del todo bien en ninguno de los dos mundos, pero pude entenderlos, comprenderlos, vivirlos y empatarlos. Ese es el resultado. ¿Y por qué la comedia? Porque es la mejor manera de comunicarse y que el público, con qué nos pasa a Suárez escribir los mejores, y es el primer sketch del No hay, el primero de Doña Zoila, que mi mamá creía que era ella, la mamá, todas las mamás creían que eran ellas. Mi mamá le dio mucho sentimiento cuando escribí, estábamos viendo el programa y entonces empezó mi mamá en la sala, dice, está bien, qué bueno, qué bueno, que tu madre sirvió para algo. Para una cosa. No, le digo, mamá, no eres tú. Entonces Oiga, se convirtió cuando le llamaron sus amigas. Le digo, Chelo, después de unos meses, oye, las muchachas, o sea, la reunión de amigas en el café quieren hablar contigo, una junta extra. Y ahí va con ellas y dice, oye, Chelo, ya vimos, no nos parece lo que estás haciendo tú. Todo lo que platicamos aquí, vas y se lo platicas a tu hijo para que escriba los sketches de Doña Zoila. Ellas creían que mi mamá me venía a platicar todas las cosas que ellas platicaban. Es el colectivo, ¿no? Soy más bien junguiano, el inconsciente colectivo ahí está, y dice, tú lo que tienes que hacer es sacar la antena y lo bajas sin querer, ¿no? Entonces, pues sí, y sí causaba efectos. Había otros que no, eran terribles. Una vez me dijeron, el Gianni Modo, no, eh, el Destroyer, en lugar de ser crítica, reafirmaba conductas. Nos lo dijeron de la Universidad de Estado de México, muy sabios, perfecto. A ver, vengan a decirnos, porque dicen, no, nosotros sí, por ustedes, no, ustedes son los que hacen comedia, nosotros somos analistas, nosotros somos doctores, eran de la Facultad de Psicología, no sé qué, nosotros somos, ellos eran gente seria, los comediantes éramos nosotros, pues vengan, vamos a platicar, ¿no? ¿No? Este, en fin, una cantidad, pero la comedia muere. Para bien o para mal, es capaz también de una comedia ñoña y sonsa, que no hay, ¿no? Hay de todo y para todos, pero hay variedades también, hay matices dentro de ello. Entonces, pues Virtud y Capulina sí eran un humor que distaba mucho de tocar asuntos sociales y Tintán lo hacía, aún sin decirlo, ¿no? Y demostraban y hacían cosas que nos aquejan. Ya no digamos de Joaquín Pardavé, que logró hacer que la comunidad española fuera bien recibida por la sociedad mexicana, igual el árabe, en fin. Eh, en- en- ahí sí ya depende de cada comediante. Algún comediante se enojó conmigo porque digo, ay, mira, pues, qué chiste, tú no tocas a nadie ni con el pétalo de una rosa, todo el mundo se te ríe, ¿no? Pero no se comprometía con nada ni nada. Tampoco puedes ser un autor político, ¿no? Porque si lo eres, el Soto se tuvo que ir de México, se fue a Cuba, exiliado, en cuanto terminó
el sexenio del presidente que él apoyaba. Pero no puedes tomar parte tampoco de uno, mantenerse en ese equilibrio, ser bien visto, no ser censurado, porque además, bueno, aquí en nuestro medio no existe la censura, existen los intereses de los que tienen el billete y son peor que la censura, creo, mucho peor. Oye, De yo ver, quiero no les hacerte da plata. yo quiero, Eso no les hablo de trabajo. Ah, que la- yo quiero hacerte Ya, una ¿cuánto me pregunta. tardé? Y eso que me hicieron una pregunta, hablen No te ustedes. hemos hecho preguntas, pero yo quiero hacerte una pregunta porque todo esto que nos has contado es fascinante y además de alguna manera has ido recapitulando la historia del humor en México, que por ejemplo generaciones jóvenes ya no conocen a Palillo y Mantequilla, etcétera. Pero a mí me parece importante que conozcan estos nombres, pero yo quiero preguntarte, en vista de que tu trayectoria es enorme y has conocido y pasado por distintos momentos de la comedia y del humor en México, y fíjate que uno de los motivos que nos llevó a plantear este tema en la revista Conspiratio es que vemos que en la actualidad el humor está en peligro, está en riesgo porque ha habido un cambio en la sensibilidad enorme, ¿no? Y tú ahora decías, en algún momento decías, la comedia, no sé si uno puede decir realmente que puede Pues caducar, porque hay como unos cambios de creo que sensibilidad, ¿no? eh, El humor no, no sé, perdona, el humor de Carpa, por ejemplo, quizá a las nuevas generaciones no les no, es lo esos mismo. que serían, ¿Cómo? no, hoy problema si hago lo que hacía con Julián Pastor o lo que hacía en la caravana. El líder del movimiento reivindicador del honor del macho mexicano está por escrito. Es decir, yo hago eso y sí rodean la casa, tal vez, o el teatro donde estoy, o me delatan. Sí, Pienso mucho, digo, bueno, hacer un espectáculo y sacar bailarinas, pues no, porque son un objeto. Entonces voy a sacar bailarines, pues también son un objeto. Entonces, ¿no? Si te pero haces estas Pero consideraciones. qué debe hacer un comediante? Adaptarse a esos cambios, a esas nuevas sensibilidades emergentes, permanecer fiel al estilo del humor. Es decir, es muy difícil realmente hacer comedia, sobre todo, siempre ha sido difícil. Es más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿no? Y en la actualidad es muy difícil. ¿Tú cómo te has adaptado? Es decir, dices, yo hay personas, lo decías ahora, que ya no podría ser, Sí, pero ese tipo de eso es personajes no. correcto Pero decir, te digo, sí, ahora, por ejemplo, en el personaje, lo estoy guardando para televisión, porque me gustaría mucho para televisión. Haría educando un macho. Y entonces soy yo mismo, que no sé cómo comportarme ante todo esto. Y si mis hijos o algunas personas me van guiando, pues, qué sí se puede decir, qué no se puede decir. Con mostrar eso bastaría, ¿no? Pero yo, a manera de broma, pero sí se oye, y hice en el Museo Diego de Rivera, una presentación, alguna plática ahí, fui y entonces empecé jugando y le dije, oiga, perdón, pero ¿es usted heterosexual? Ah, qué bueno, sí. Ah, qué bueno, somos pocos, ¿no? Qué gusto, ¿no? Y entonces, bueno, usted es heterosexual, sí. Oigan, y si hacemos un frente de heterosexuales para que nuestros derechos, ya que somos minoría, pues queremos también respeten nuestros derechos y queremos visibilizarnos, porque estamos muy mal visibilizados. No, es una broma, pero puede ser eficaz. Entonces, la cuestión es por dónde abordas cada cosa. Que si el periodismo dicen que puedes decir lo que sea, la cuestión es cómo lo dices, ¿no? Igual, este, en el humor yo creo que al contrario, ahorita hay más que nunca un montón de cosas. Mira, te voy a decir, lo probé ya en teatro y me lo recibieron bien, claro.
también el público que va a verme, ya conozco, algunos se ofendió, no fui a un lugar donde ya no me volvieron a contratar. Una reina chula, ¿no? Pues, no, no encajo. Porque entonces van sus perritos y le digo, perdone, ¿es su perro o su hijo? Digo, para saber cómo hablarle. No sé si decirle o a Gugu Dadanene. Cosa que a mí me divierte mucho, claro. Que tiene un perrito, no, es que ahorita, ojalá puedas venir el viernes y tráete mucha raza porque tengo que estabilizarme económicamente, güey. Me tengo un poco trabajo en esta crisis de veras, tan uno. Entonces tengo un foro, entonces, meto 40 personas, 45. Y una de las cosas que estoy haciendo, hay dos. Una manera de broma, pero les voy a decir que esa broma nada más. Yo sí me reservo el derecho de emisión, discúlpenme, pero aquí no es que discrimine, pero sí, igual me puedo reservar, así, así como no me dejan entrar a lugares gays porque soy heterosexual, yo no puedo hablar de las mujeres porque no soy feminista y aunque siquiera es un asunto de mujeres y estamos excluidos los hombres, perdón, este, me reservo el derecho de admisión. Entonces, les iba yo a hacer un examen, por favor. A ver, ¿me puede decir en qué consiste, qué es sujeto, verbo y predicado, por favor? ¿No? ¿No sabe? Entonces le voy a regalar una caguama para que se vaya usted a Tlalpan, se va derechito, llega al Estadio Azteca, que es donde debe. Usted no es mi público, pero tan amable. Muy rudo. Es bueno, algo más sencillo. Diferencia entre frase y oración, tal vez, ¿no? Les puedo dar chance, el que quiera quedarse en el espectáculo. Allá hay un libro, vaya y ver cuál es la diferencia entre frase y oración. Porque ya ni hablar podemos, ni sabemos. No, no, no. Pregúntele al Lili. Ay, ay. Oye, Entonces, Ausencio, en realidad entonces no te acotas, nunca no, te acotas. El humor no puede acotarse, no, yo no puede. supongo. Es No. disruptivo, ese es su poder, el poder disruptivo del humor, ¿no? Sí, la cuestión es saber cómo entrarle. Sí, Y exactamente. por O dónde sea, hacerlo. puede uno seguir con los chistes machistas, Sí. eh, Claro, sí, hay que buscarle otro sesgo, tú dirías, hay que buscarle exacto. otra entrada, pero eso no puede perderse. Ahorita un youtubero, uno que hace stand-up, un stand-up, está en problemas muy graves porque sí, ya lo demandaron porque ofendió a mujeres. Pues, cuentan unos chistes que son muy ofensivos. No a mujeres, a cualquiera. La vulgaridad debería ofender, esa sí debería estar Claro, prescrita. claro. Sí, sí. Eso Hace ya no es humor, eso ya no es humor. eso exactamente. Entonces, me acaban de hacer una entrevista a Fernández de la revista Mundo. Eh, luego se los mando si quieren, donde me, fue una entrevista muy bonita porque me hacía pensar, hizo cosa que agradezco mucho. Y llegan, finalmente le expresé, creo que está ocurriendo que lo que tenemos es un humor de malhumorados, de gente muy malhumorada. Hay que regresar con un poquito que regresemos al humor, de buen humor, ¿no? En lugar de ser ofensivos, este, totalmente eh, muy majaderos, está muy enojada la gente. Y entonces, casi todos los comentarios, pero igual analistas, políticos, comentaristas, están desde el enojo. Y lo que viene desde el enojo es eso, el enojo. Entonces hay un humor que proviene y viene desde el enojo. Entonces, o Chimuel, hace un humor lleno de rencor y de enojo, grosso que te digo, ¿no? Están más que enojados. Ya olvídate de la razón. Pero si atendemos a fondo y forma, no puedes ofender, tú no puedes mentarle la madre al señor presidente. Por más gordo que te caiga, no hay un comediante que le haya mentado la madre a ningún presidente como le han mentado la madre a este hombre. No lo merece, simplemente porque no lo merece nadie. Pero lo que viene del encono, del rencor, y además está justificado, yo lo entiendo también, es decir, no están enojados por nada, por supuesto. Hay causas y razones por las cuales hay sectores de la sociedad que están muy lastimados, muy molestos, pero los comediantes, ya, reduciéndolo yo a lo mío, pues
Creo que hemos perdido la brújula porque ya ni siquiera hay esta manifestación. Esto es, eh, primero, casi no hay actores. Prevalece ahora la venta, es decir, cuántos comentarios tienes, cuántos seguidores en TikTok. A eso le preguntan, ¿cuántos seguidores tienes? Y a ese le dan el papel. No al que actúa bien. En comedia, menos. Para hacer comedia hay que tener buenos guiones y un buen actor. Ahora, ni buenos guiones ni buenos actores. Porque tú, si eres buen actor, puedes ser buena comedia. A papel aprendido no hay mal actor. Si hubiera además comedia bien hecha, pero no hay ni quien. El cine está acéfalo en cuanto a, pues no hay dramaturgia, no hay, pero además es que en un momento este en el que en el mundo, no es en México, sino que en el mundo todo lo que estaba establecido se derrumba. Entonces, la comedia surge efecto cuando le pega al que está establecido, cuando ya todo está derrumbado y establecido, ¿para dónde tiras? Ya no hay buenas costumbres. ¿Quién es de buena costumbre? Siempre si todos nos descalificamos, ¿dónde está un hombre recto, el cual pues, o un avaro, o un, ya Salinas Pliego pasa más allá de ser un truán, ¿no? Hacer un humor de él en la mira. Ve, se degradó tanto el asunto de la comedia, que por ejemplo en el sexenio, yo que he hecho a todos los presidentes, a Calderón no hubo un solo comediante que se atreviera a hacerlo. No hubo uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ausencio? Porque el ser que es, un ser tan no quiero calificarlo, yo no debo calificarlo, pero eh, hay cosas que es hasta uno prefiere no tocarlas. Dices, "No, ese tipo, no hubo un solo comediante ni que lo invitara, nada. Lo que tocaba ese hombre me hacía pedazo. Todavía a Peña Nieto, yo sí lo hice en el Blanquita, me ponía así, en el Tenorio, ¿no? Y entonces es decir, pues, que no había leído bueno, que le platicaron un cacho de la Biblia, digo, no manches, o sea, ¿no? Pero a Fox, ¿sabes? Cuando yo hice la primera revista de Fox, yo no creía en él, por supuesto. Se llamaba, le hice con Héctor Ortega, se llamaba Fox Stein y las momias de Guanajuato contra 40 millones de pobres. Y entonces era Frankenstein, pero era el Fox, entonces salía con unas manotas así y decía, ¿no? Por este compadre, ¿no? Y Martita lo traía, como así le daba justo por la estatura, lo traía así, sí, y lo traían con Prozac, ¿no? Entonces, bueno, había cosas, pero a Calderón nadie se atrevió a tocar. Nadie. O sea, dirías que está más allá del humor, más allá de la Más posibilidad allá del humor. del buen humor, del mal humor o de la. No, no. Acabo de ver, lo acabo de descubrir, fui a ver un avance de una serie que van a estrenar, con tal de vender, ahora hicieron, no sé, de ficción, sobre el sismo del 85. ¿Sobre Yo no qué? tú vives la tragedia directamente. El sismo del 85. Al sismo del Sí, ochenta y sí. cinco Ajá. Ojalá vean cuando menos un capítulo y lo platicamos después. Terminé de ver dos capítulos y yo, con ironía, pero muy respetuosamente, pero además se lo dije bonito, ¿no? Es porque en eso consiste el humor. Digo, caray, me impresionó muchísimo. Digo, es increíble. ¿Cómo es posible que de una tragedia, porque además, chavos, ¿no? ¿Cómo es posible que de una tragedia, solo en México, solo en México, es posible hacer de una tragedia de esa magnitud un melodrama? Qué admirable. Mi abuelo toma en serio, chica. ¿Cómo puedes hacer de una tragedia como esa un melodrama? Ahorita estás tocando un tema Es que está bien, interesante, Ausencio. ¿verdad que sí? Los límites del humor. ¿El humor tiene límites? O estás tocando un tema importante sobre, Sí, sobre
proporciones del humor, ¿no? ¿Cuál es su Y es que proporción? el humor rompe límites. Fíjate, tú que eres bien agujeta, color de rosa, de veras, Javier, te digo en serio, bueno, y el maestro lo está conociendo, pero le gira la piedra, evidentemente. Y se ha leído, güey. Con que haya leído la mitad de lo que está allá atrás, ya no haces nada. Entonces yo así tengo, y digo, yo me estoy preparando para mi vejez, no lo he leído todo, pero me estoy preparando para mi vejez, güey. Cuando tengo 80, 90, la chingada, ya voy a poner a leer. Ya sé qué leer y qué no. Bueno, entonces, el asunto es, mira, y luego lo platicamos si quieren, me va a encantar colaborar con ustedes. Pues es una cuestión de límite. ¿Qué pasa en una sociedad que no tiene límites? Si el humor lo que hace es ir más allá y romper esos límites para atrevernos a ver y a revelar y develar, porque esa es la diferencia entre la comedia y la tragedia. Tragedia, tú te identificas y a través del personaje trágico tú sufres, a ver, y modificas tu actitud, si es que aprendes, ¿no? Depende. Pues hay tragedia de destrucción y tragedia de sublimación. Y el espectador va ahí viviendo eso también, pero sufre, se identifica. Y en la comedia no. En la comedia hay distancia. Entra por esta parte. Irremediablemente, la emoción queda en segundo término. Cuando la razón entra por encima de la emoción y el sentimiento, la percepción es diferente. En una sociedad que ha roto todos los límites, o los está rompiendo, unos para mí, otros más. Ojalá que, bueno, digo, si quitan no sé si ha sido la Suprema Corte de Justicia, pero nada más con entrar al edificio y ver los murciélagos que están allá arriba, dices, ay, ¿y a quién manda la justicia? No manches tu vida, ¿no? No, no voy a citar, cabrón. Sí, 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 pero ¿a poco no? Madame Mim, ¿te acuerdas del mago Merlín? Sí, ¿A poco tengo no es, niña es igualita a Madame Mim? sí, ay, 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 ay. Y va a haber una reforma y dice, no, porque van a desestabilizar. Más desestabilizado, yo llevo un juicio que le llevo 8 años, una sucesión. Digo, pues a ver si me hacen un favor. Ya vamos a remover esto, ¿no? Rompes límites. Ellos rompieron los límites. Los límites están rotos, para un lado o para otro. La comedia que se encarga de mencionar y de ver esos límites, ahorita o está en un, en una, en la panacea de estos, pero ¿dónde vas a romper límites? Porque tú no más puedes hablar con los que piensan como tú, que ha sucedido siempre. Si yo puedo hablar de esto, si estoy en un público que habla de esto conmigo, pero si yo me atrevo a decirles a otros, eh, entonces los violento. ¿Cómo acercarnos solo con amabilidad? Y esto es con buen humor, no con humor. No podemos burlarnos, como no podemos insultar. Cualquier extremo exacerba las emociones. Pero si entras por la razón, todavía es posible. Yo cuando alguien está absolutamente todo en contra, todo, le digo, aquí en la alcaldía Benito Juárez, yo fui candidato a diputado federal, platiqué con un estudiante de la Libre de Derecho, le digo, mira, de acuerdo con todo, es el peor presidente. Vamos, nos va a ir, vamos a estar peor que Venezuela. Seguro, órale, ya vas, órale. No lo logró ese sexenio, pero para allá va, órale. Pero dime una, cuando menos una buena hizo. Una, una buena hizo. Una. Cuando uno me reconoce una, digo, ay, ya podemos hablar. Una, nada más. Pero si no, es un rencor por encima de cualquier cosa que va a impedir que hablemos. Y yo puedo reconocer, por supuesto, muchísimos de los errores que ha cometido. Y de a partir de ahí podemos hablar, si no están rotas las lanzas. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría en el humor es disolver todo esto. Disolverlo sería, ¡guau! Y entonces hay que hacer humor desde el buen humor, del buen humor. Y ya, para terminar ahorita un poquito de todo lo que he elaborado acerca de ello, me gusta mucho más que escuchar la carcajada del público, me gusta, por supuesto, las risas,
Cuando alguien le pone oído hasta el llanto, es muy agradable, ¿no? Todo, te comunicas. Pero ¿sabes cuál es el punto, maestro, que a mí me gustaría? Y lo comparto contigo en muy buena lista con ustedes dos. Ojalá esta es una entrevista o una conversación en la que nada más yo he hablado, hablaremos ustedes. Quiero hacer una comedia, un humor o comunicar de tal forma que el público sonría. Si sonríe, yo estoy más que satisfecho. Ese es mi plan, hacerlo sonreír. Cuando ¿Cuál es, sonríes, cuál, en cuál el campo sería, energético. cuál Una sonrisa, sería, nada más. cuál sería Tú has sonreído ya 2 o 3 veces sí, y cuál tienes sería una la sonrisa. diferencia entre Ya, la no me son, la escondas, pero estás sonriendo, ¿no? güey. Ya te caché. ¿Cuál sería Entonces, la esto cambia. diferencia entre la sonrisa y la carcajada? Ahí te va. Creo que es la carcajada, igual, las máscaras, la tragedia y la comedia, Ajá, ¿no? Ajá, ¿sí? Son dos muecas que descomponen el rostro. ajá. En cambio, la sonrisa no descompone el rostro. Lo hace amable, lo dulcifica, cambia. Y entonces, ¿sabes qué cambia? Todo lo que se ilumina, todas las cosas, se hace en nuestro cerebro un campo de luz, con sonreír. Es Cambia el curioso, campo energético y entonces, es primero que nada, ¿no? Sí, ok, te, ok. te- te- ¿Qué te- como decía en una telenovela, era venezolana, dice, ¿qué va usted a hacer? ¿Va usted a matarle? ¿Va usted a pegarle? ¿A qué dejarle? ¿No? no, Así, es que me hiciste recordar algo interesante. Sí, la carcajada quizá tiene que ver es un con quejido, es un llanto también. sí, y libera, Sí, pero la sonrisa es descubrimiento de conocimiento, ¿no? Yo recuerdo a Iván exacto. Illich Ahí está, cuando lo acabas me de decir, Manuel. decía, cuando leo la Biblia, me decía Iván Illich, y me descubro sonriendo, es que entendí. Hay un Sí, eso, entendimiento, de complicidad con el sentido, no sé si me explico, con la restitución del sentido, no con la sí, destrucción del sentido, no, ¿no? no, no. Eso, bueno. Y otra cosa muy misteriosa, Jesucristo nunca, hasta lo sabemos, parece ser que no se nos lleva que haya reído, que se haya carcajeado nunca de nada. No tenía necesidad de estar equilibrado y tampoco lloraba, Bueno, pero sí mantenía sí, de una sí, manera sí, dulce, sí, ¿no? sí ríe en Buñuel, ¿no? Sí, En ríe. la Vía Láctea, ¿no? Sí, Hay un momento en la Vía Láctea, así no es. sé si lo recuerdas, que tiene Pero un bueno, sentido del humor, que se está viendo en un espejo llegar a esos, y está la mamá atrás, está la Virgen atrás, y se mira y le dice, oye mamá, ¿qué tal me vería sin barba? No, es un sentido del humor. Mu- sí, así es. Bueno, pues punto. Entonces, cuando estás en una conversación, en una reunión, y en el metro voy viajando, y en el metro vamos así, y uno me descubre y me dice, usted, y luego dicen, ay, como en el metro, y sí, digo, voy más rápido que los que van en carro, mira nomás, ¿no? Y llego en 20, 15 minutos al centro, ¿no? Y no me estaciono, ¿no? Y hago, entonces me reconoce otro, y de repente enlazo a varias personas que van en el metro, y estamos comentando lo que va ocurriendo y sonreímos. Ese es el buen sentido del humor. Ese es el buen humor. Y eso, en la sociedad mexicana, no sé por qué lo traemos. ¿En qué consiste ese mensaje? Yo no sé si Nezahualcóyotl nos dejó hasta bien. Eh, de paso, me dice, "No, ahorita canta no, canta y flores. Eso nos hace un poco mejor, tal vez. Como propuesta filosófica, también me parece muy interesante. Pero no soy filósofo, soy comediante. Ahora, no, eso sería igual, este, no filósofo, pero sí me interesa mucho el asunto. Lo hago con mucho gusto y me apasiona, por fortuna. Sí, pues cuando sí, estoy, como desde el primer día que salí a hacer. pues sí dejas un tema muy filosófico sobre la mesa, que es la relación entre
el poder descubrir a los otros a través de la sonrisa amigable, de ese sentimiento de lo agradable, ¿no? Y que justo no se traduce en burla y que creo que has introducido un matiz importantísimo, ¿no? Que el humor no es burla, que el humor es una forma de comunicarse con los otros, ¿no? Pues a través pues a través justo del buen sentido, ¿no? De las relaciones Muy mal que humanas estemos agradables, ¿no? con estas lluvias, inundada la calle, caminando la gente detrás de los pies, y vas y vas caminando y ves uno que viene igual que tú y le sonríes, yo es igual que yo, Claro, puta, cambio. claro, y se Y así rompe le la dices, tragedia, ¿no? buenos días, ¿cómo estás? Y no, buenos días, le dices de verdad buenos días, pero si pasa, pero tenemos miedo, pues, le digo, ya ven, eso le pasa por andar viendo noticias en la noche, pues terminan viendo, se van a dormir con miedo, todo está de carajo, no más, todo nos preocupa, todo es miedo, a mí me preocupa. Ay, no, 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 ay, no. ¿También es eso? Pues cómo te vas a dormir, no, no hay que dormirse. Ay, Oye, pues muchas gracias, Ausencio. No sé, Javier, si quieres. Yo te agradezco gracias, mucho. Esta sería nos podríamos llevar mucho tiempo hablando sobre el humor y sobre tu tradición y sobre tu trayectoria. Yo hagámoslo. simplemente quisiera decirte que ahorita estás montando una obra, ¿no? Te Sí, congelaste. sí, Ya. en un teatro pequeño, estos teatros Sí, íntimos ahí en la Portales, ¿no? sí, Sí, y que Pirineo se, 99. Yo, si quieren, les mando la liga. Inviten, si pueden venir, pero el, me el- avisan antes claro para que que yo sí. reserve la mesa. El título 23 es muy dentro bueno, de ¿no? 8 días, el próximo viernes. Ojalá puedan venir, vengan, y Claro que vengan sí, con gente. Ausencio. Le va a hacer mucho bien. Yo nomás, A mi parte, hasta Shakespeare estaba preocupado por la taquilla siempre. La primera clase que debíamos tener nuestros actores es siempre la primera que debe decir cómo va la taquilla, güey. Si no hay taquilla. ¿No? Eso es muy importante. Bueno, me encantaría. Igual van a tiene un ver, título que va muy ad hoc con esta conversación, que entre dice, broma y broma. Ausencio El se burro, asoma, decía ¿no? eso. Pero no soy tan presumido, por eso lo digo. Los burros son muy inteligentes, güey, no le puedo faltar el respeto. Vienen desde la Sociedad Protectora de Animales, en cuanto dejen de cuidar toros y sus pinches pajaritos van a venir a demandarme por usar la palabra burro, respectivamente. No, bueno, no, ya, apáguenle, cálmenle, vénganse, vamos a platicar. Te agradecemos mucho, nos veremos pronto, Órale, Ausencio. les Cuídate mando por mucho. WhatsApp y ojalá puedan estar. Y que Gracias vengan, y si vienen con alguien más, me Gracias. avisan para que les reserve la mesa, ¿ya? Doy gracias función a por la las 8 y a conversación, las 10 ¿eh? de la noche. A Perfecto. las 8 y 10, ¿sale? Muchas Y de gracias. que vea la entrevista, por si quiera, con todo gusto, les dan o que te hablen contigo y reservamos la mesa, ¿sale? Perfecto. Algo más. Muchas gracias, Ausencio.